Tiempo de vals es el tiempo hacia atrás, donde hacerlo de siempre es volver a empezar, donde el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Vamos a pedirle al papá de la niña que pase, por favor. Bienvenidos a esta familia tóxica llamada Ven, Sígueme. Mi nombre es Fernando Cavaletti y hoy nos acompaña nuestro querido amigo Rubén Martínez como siempre. Y tenemos un invitado especial, un guapísimo invitado especial. Se llama Oscar Bravo, de Estaca Bosques, barrio Arcos del Alba. Hola, que sirvió como misionero en la misión Monterrey Este. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme en esta ocasión. ¿Cómo te sientes en este programa número 15 de Ven, Sígueme? Honestamente no sabía que era el número 15, pero bien. Honestamente es la primera vez que llevo en 15. Y bueno, amigos, vamos a empezar con la clase de esta semana, que es la clase He aquí tu rey viene, que abarca los capítulos 21 al 23 de Mateo, Marcos 11 y Lucas del 19 al 20. Y bueno, amigos, para comenzar con la clase del día de hoy, vamos a leer un relato donde el Salvador se acerca a una higuera porque tenía hambre, pero descubre que había algo raro en esta higuera. Vamos a comenzar con la lectura de Mateo capítulo 21, versículo del 17 al 20. ¿Nos puedes ayudar, Rubén? Claro que sí. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y se hospedó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, fue a ella, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y de inmediato se secó la higuera. Y al ver esto, los discípulos maravillados decían: ¿cómo se secó al instante la higuera? ¿Qué piensas de eso, Rubén, comparado con los fariseos y esta higuera que no daba fruto? Bueno, en este caso, el Salvador siempre era muy claro con los fariseos, en el que decían que eran los mejores y que obedecían todas las reglas y todas las cosas, pero pues no era así, ¿no? Mostraban todo lo que eran sus apariencias, el obedecer los mandamientos del Señor o las leyes a las que estaban regidos por, pero pues no cumplían con ello. Incluso, Oscar, me parece muy interesante esta parte en la que el Salvador le dice a los fariseos que son como sepulcros blanqueados, porque son blancos y hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos. ¿Qué piensas tú de eso? Pues sí, ¿no? Claramente el manual de Ven, Sígueme habla un poquito de esto, de que ellos compartían sus enseñanzas, pero no las vivían. Y el evangelio, pues, es vivir lo que tú estás enseñando. Nayeli, ¿cómo podemos comparar a veces nuestra actitud como miembros de la iglesia a esta higuera estéril? Pues creo que a veces como miembros de la iglesia, pues a veces somos como por imagen. Y algo que incluso en el manual de Ven, Sígueme está el discurso del presidente Uchtdorf de ser genuinos. Y hablaba que a veces pues solamente asistimos a la iglesia y hacemos como una apariencia hacia nosotros de ser muy buenos, de que porque tenemos llamamientos, pues damos esa apariencia, ¿no? Muchísimas gracias, Nayeli. Es cierto, muchas veces las apariencias engañan. Y un ejemplo de esto es el siguiente relato. Dice el manual de Ven, Sígueme que los publicanos eran vistos como gente pues deshonesta, era la gente que cobraba impuestos, y el principal entre los publicanos era un cobrador de impuestos que se llamaba Zaqueo, y encima como pues era rico, dejaba muchas sospechas. Era así como decir acerca de los diputados, ¿no? Sí. Todos ya tenemos una mala imagen de ellos, del gobierno, pero pues nos deja claro que las apariencias pueden llegar a engañar. Ok, y vamos a leer precisamente esa historia de Zaqueo, que se encuentra en el capítulo 19 de Lucas, versículo del 1 al 10. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y aquí un hombre llamado Zaqueo, que era el principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuatriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, ¿qué piensas acerca de esto, Oscar? Pues algo que me sorprende mucho de Zaqueo es primeramente que
para poder escuchar al Salvador, estuvo consciente de de cómo se encontraba él. De su baja estatura, ¿no? Ajá, e hizo todo lo posible para poder, ahora sí que verlo, y no solamente, y escucharlo, ¿no? Como en las dos cosas. Él los hizo, estaba consciente en el punto en el que se encontraba en su vida, y de las características, bueno, de lo que le rodeaba, ¿no? Y pues hizo todo lo posible para escucharlo. Y pues Jesús ve ese gran esfuerzo, porque pues él sabe que está ahí. Al voltearlo a ver, y no le importa lo que las demás personas piensen, Jesús sabe el corazón de Zaqueo. Sabe que no es perfecto, pero que pues está dispuesto a escucharlo. Y eso es lo que Jesús pues pide de nosotros. Sabe que no somos perfectos, pero que tenemos que hacer lo posible para que lleguemos a él. Gracias, Oscar. Y es cierto, vemos cómo Zaqueo hizo algo, como dices, algo extra para poder escuchar al Salvador. Se subió a este árbol y pues estaba preparado y consciente de su estatura y de dónde estaba. Cómo a veces nosotros, al ser conscientes del estado en el que nos encontramos, Rubén, hacemos algo más como lo que hizo Zaqueo. Pues yo creo que muchas veces como miembros de la iglesia evitamos cumplir con aquellas cosas que se nos han pedido. Son sencillas, pero a medida que nosotros vamos progresando se nos ha dado mayor luz, mayor conocimiento y nos da la oportunidad de que podamos salir más de nuestra zona de confort. Entonces, en este caso, Zaqueo pues sabía sus limitaciones, por así decirlo, conocía esta situación de la cual habla Oscar. Como miembros de la iglesia, personalmente quiero decirles que el prepararme con las escrituras siempre ha sido para mí algo que es mi deleite, pero creo que siempre podemos ir un poco más allá, que podamos leer otro discurso o buscar otra referencia que nos ayude a que se aplique a nosotros mismos. Ese es el poder que tiene el Evangelio de Jesucristo, que nunca va a estar diseñado para una persona que desee permanecer en el mismo lugar, sino que siempre va a empujarte a que salgas de esa zona de confort. Muchas gracias, Rubén. Yo creo que la manera en la que yo subía al árbol como Zaqueo fue cuando decidí salir a una misión. Pues era consciente de que no, pues espiritualmente no era muy alto, ¿no? Como Zaqueo. No era de gran estatura, pero aún así decidí dar ese paso y pues el Señor me bendijo de esa manera y pude escucharle más, pude acercarme un poco más a Él. ¿Qué piensas de eso, Mario? Yo creo que cuando algo te gusta o te interesa, lo demuestras. Se aplica en todo. En un trabajo, en una relación, en la iglesia. El interés tiene pies. Obviamente Zaqueo estaba interesado en esta parte del Salvador, por eso hizo algo más. Si algo no te llama la atención, no actúas. Ese es el principio del albedrío. Solamente usamos el albedrío cuando algo nos llama la atención. Si no, nos quedamos inertes. Gracias, Mario. ¿Ya tienes algo que comentar? Pues yo creo que el error que siempre cometemos es como conformarnos con lo poco que hemos logrado. Y en una clase de instituto que nos daba el presidente Álvarez, él nos decía que muchas veces nos conformamos en estar en una gotita de los triunfos que hemos logrado durante el Evangelio y no nos arriesgamos a poder buscar el río completo de bendiciones que Él tiene para nosotros. Gracias, Yael. Katia, en el versículo 3 dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Hoy en día hay mucha gente que procura saber quién es Jesús, ¿no? Escucha acerca de Él, lee un poco y en verdad lo procura, pero como dice el versículo, no podía a causa de la multitud. Muchas veces no podemos llegar a conocerle por todo esto que está alrededor de nosotros. ¿Qué piensas de eso? Pues que a veces la gente se deja influenciar por lo que dicen las personas, ¿no? Puede decir, pues como dices, sí sé quién es Jesús y pues me gustaría como acercarme a Él, pero a veces no lo hacen por miedo a que digan, sí, no, ahora ya te vas a reivindicar, o pues no se le temen más a lo que les puedan decir los mismos hermanos o las personas que los rodean, y pues eso los aleja y como pues les da miedo, esa es la palabra, les da miedo. No, y no nos limitamos a los amigos, incluso dentro de la misma familia existen este tipo de situaciones, ¿no? Así es. En la clase pasada veíamos cómo los fariseos estaban molestos porque Jesús se juntaba con pecadores, porque comía con ellos, y vuelve a suceder en esta ocasión, dice el versículo 7. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse con un hombre pecador. Y es esto, ¿no? El miedo al cambio. La gente no deja que las demás personas cambien, y esto pasaba con los fariseos. Ellos no le permitían a Jesús
acercarse a la gente pecadora y no estaban permitiendo que los pecadores se arrepintieran al venir a Cristo. Es algo que llega a pasar a veces también como miembros de la iglesia en la capilla, ¿no? No dejamos que los demás se arrepientan y les juzgamos. ¿Qué piensas de esto, Oscar? Pues algo que es, bueno, también veo en esta parte, o yo analicé, fue que antes los judíos, nada más por escuchar que cobraban impuestos las personas, pues ya los estaban juzgando como personas que robaban. Entonces, a veces también nosotros, por ejemplo, con algunas personas que escuchamos algo como extra o como un chisme, los estamos juzgando y no sabemos realmente quiénes son las personas por dentro. Entonces eso también hace que limitemos la capacidad de ellos de progresar, porque nosotros no los estamos ayudando y nosotros no nos ayudamos con eso. Ok, es muy cierto, a veces juzgamos sin pensar o sin saber las cosas en realidad. ¿Qué piensas tú, Yael? Bueno, pues referente a lo que estabas comentando ahorita, que en ocasiones juzgamos a las personas sin darles la oportunidad de conocerlos, es algo que muchos cometemos y es muy triste verlo también dentro de la iglesia, que se da muchos esos casos en donde vemos que a lo mejor un hermano está teniendo algún desafío en alguna prueba, un mandamiento, algo que a él le cuesta trabajo, y en vez de ayudarlo, es como, ay, ¿cómo este hermano no puede pasar sobre esta prueba cuando yo ya pude? Y es súper fácil, pero no entendemos que todas las personas tenemos desafíos diferentes y nuestro progreso va de acuerdo a eso, o sea, cada quien progresa de una manera diferente. También ocasionamos que se alejen y entonces no estamos haciendo lo que el Señor nos enseñó, a amar a Él y amar a nuestro prójimo. Y de eso precisamente es el siguiente bloque. Habla acerca de los dos grandes mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Y vamos a leer a partir del capítulo 22 de Mateo en el versículo 35. ¿Nos ayudas, Rubén? Sí. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oscar, ¿en qué manera se cumple esto que dice Jesús, que el primero y segundo mandamientos engloban todo? Muy bien, pues aquí se vivían los 10 mandamientos y era la base de todo su comportamiento de los judíos. Es importante destacar que los primeros 4 mandamientos hablaban de cómo nosotros amamos a Dios, que solamente había un Dios, que solamente no podíamos usar su nombre en vano, más bien, que guardáramos el día de reposo y que solamente había un Dios en esta tierra. Y los siguientes 6 hablaban de cómo nosotros amamos y respetamos a nuestro prójimo. Entonces eso es lo que Jesús enseñó al resumirlos en estos 2 mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás, sí. Falso testimonio. ¿Qué piensas de eso, Rubén? Creo que el Señor ha sido muy claro en la razón del por qué da los mandamientos, y sobre todo, uno de los versículos de sus frases más importantes ha sido: si me amáis, guardad mis mandamientos, que ha sido el lema escogido para incluso para el programa de FSY de este año. A medida que nosotros podamos obedecer los mandamientos, podremos llegar a sentir un amor más grande por aquellos que nos rodean y también por el Señor, pues las bendiciones que nos da por aquellos mandamientos que recibimos, pues no se comparan en nada, ¿verdad? Son increíblemente enormes y grandes. Testifico realmente que el vivir los mandamientos del Señor despliega y abre las ventanas de los cielos para todos los hijos de Dios. Así es. Y esto nos adentra en estos capítulos a la última semana de vida del Salvador. Eso ya lo vimos en la clase antepasada acerca de la Semana Santa, y por eso no vamos a ahondar mucho en el tema. Pero vamos a ir a una última escritura que se encuentra en Mateo 21, del 12 al 17, donde habla sobre la expulsión de los mercaderes del templo. Rubén, ¿nos puedes ayudar? Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces en el templo vinieron a él ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos que aclamaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron.
Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Y bueno, tenemos en este relato cómo expulsa a los mercaderes del templo, y el Ven Sígueme hace una pregunta que es la siguiente: ¿qué debemos echar fuera de nuestra vida que esté impidiendo que experimentemos el templo como una casa de oración? Creo que una de las cosas que... Conozco muchas personas que van al templo para poder recibir revelación y resolver aquellos problemas, ¿no? Pero a veces siento que entramos con el espíritu más enfocado a resolver el problema que a adorar a Dios. Y ese es como una pequeña contradicción, ¿no? Como vamos al templo para que podamos demostrar nuestros honores y podamos tener una comunicación más estrecha con el Salvador. Sin embargo, como que el espíritu que llevamos es más preocupado por nosotros mismos, ¿no? Y viene el egoísmo y viene todo lo demás. Siento que para que nosotros podamos apreciar el templo y la casa del Señor como debe de ser, es quitar todas las cosas que traigamos antes de. Incluso nos cambiamos la ropa, porque literalmente entramos a la casa del Señor. Dejamos todo eso. Dejamos afuera todas las cosas que deberían de estarnos molestando y nos tenemos que concentrar en lo que realmente importa. Ok, a mí me hace pensar en estos jóvenes que van a citas de noviazgo o a citas en el templo, ¿no? Yo creo que eso está mal. No el hecho de ir con la novia persona, o tu claro, novio o con una persona al templo, no, sino que la ordenanza y todo lo que uno va a hacer se convierta en algo como romántico, ¿no? Como sí, que pierdas el toque de a qué vas y qué estás haciendo en función de los muertos. Sí, por eso te digo que es muy fácil como desviarse, ¿no? Como, sí, lo ves algo así como, qué padre, me está invitando. No, pero el templo es el templo, es la casa del Señor, no es la casa de citas del Señor, no es el castillo de la princesa para que pueda pasar, no. Es la casa del Señor. Y malinterpretamos esa situación, malinterpretamos mucho el punto doctrinal del que el Señor fue claro en su tiempo y en el ministerio, ¿no? Fue claro con las personas diciendo que el templo es un lugar sagrado. Es mi casa de oración y no será cueva de ladrones. ¿Qué piensas, Oscar? Pues a mí me vino a la mente que también nuestro cuerpo es un templo. Nuestros pensamientos también pues incluyen nuestro templo. Y pues la forma en la que nosotros llegamos, tal vez desenfocados, tal vez por citas, tal vez por lo que están comentando, pues también nos hacen desviarnos. Pero cosas que nosotros, nuestra dignidad, pues también tenemos que aceptar que hay cosas que hay que cambiar para poder estar ahí y disfrutar de la experiencia pues como se debe. Entonces echar fuera lo que realmente, bueno, cada uno sabe qué está viviendo en su vida. Entonces echar afuera esas cosas que nos impiden disfrutar de la verdadera experiencia del templo. ¿Qué les recomendarías tú a las personas para que pudieran gozar esa experiencia? Pues en la última conferencia se habló mucho del arrepentimiento. Entonces eso es, y nos hablan mucho de ir al templo, entonces sí es arrepentirse. Cabaletti, ¿qué les recomendarías? Las filacterias eran una caja que los fariseos se ponían en la frente, donde venían unos rollos con escrituras y eran como para mostrar a la gente que sí leían las escrituras. Y muchas veces la gente deja de lado el hecho de que tiene que arrepentirse, de que para recibir una recomendación tiene que experimentar el perdón de sus pecados, y va sin arrepentirse solamente para ser visto por los demás o para no ser visto que está pecando. Entonces una recomendación que yo haría sería que pues diga toda la verdad en su entrevista y que no mienta solo por ser como los fariseos, ¿no? Como por mostrar de alguna manera que está siendo digno. Vale más el arrepentimiento que las muestras que podamos dar a los demás. Y cada que nos encontremos de alguna manera tristes o desanimados, poder acercarnos también al templo. Dice en el versículo 14, entonces en el templo vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. Entonces, pues, ¿con cuánto más no nos sanaría a nosotros que también somos ciegos y cojos en algún sentido? Y bueno, amigos, he aquí tu rey viene. En verdad el Salvador ya viene y pues hemos visto aquí varias maneras en que podemos recibirlo. Así como Zaqueo le buscó desde un árbol, nosotros podemos subir a nuestro propio árbol y tratar de acercarnos más al Salvador para saber quién es entre toda esta multitud que a veces no cree en el Señor o que no cree que los milagros existen. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a nuestros amigos Oscar y Rubén. Esperamos que puedan estar en más programas. Y muchísimas gracias también a Mario, Yael, Katia
y Nayeli. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Esperemos que puedan suscribirse al canal y que puedan compartirlo con sus amigos. Si ustedes tienen alguna manera en la que se están preparando o suben ese árbol como saqueo, compártanlo en los comentarios. Y recuerden que tenemos nuestras secciones acerca de preguntas y respuestas, que te lo cuente una Has, te la pasas hablando de la misión y las noticias con Mario. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Bésame en tiempo de vals. 1, 2, 3. ¿Ves? Y no quería salir.